Aleluya, bendito sea Dios. Vive Cristo para siempre. Vamos a aprovechar que estamos de pie y miramos la palabra en el Evangelio de San Lucas. San Lucas, el capítulo 17, verso 20, leemos hasta el verso 24, aunque vamos a considerar algunos versículos más de este capítulo, pero leemos del verso 20 al verso 24. San Lucas, capítulo 17, verso 20 al verso 24. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, por concedernos, Padre Celestial, la oportunidad de poder estar en esta hora delante de ti. Gracias por tu pueblo que ama el estar en tu casa, que ama el estar en tu presencia. Gracias, Señor, por los que estamos en este lugar, pero también por los hermanos y amigos que siguen la transmisión de este servicio. Te pedimos que tú les bendigas de manera especial, que uses tu palabra, Señor, para ministrar a nuestra vida, a nuestra necesidad. Que tu palabra corra, tu palabra sea glorificada, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor, sin dejar de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Aquí encontramos a un fariseo que le pregunta a Cristo sobre el establecimiento de su reino. Cuando uno mira detenidamente la pregunta que este hombre hace, es una pregunta, o más bien hacían esta pregunta con un espíritu de burla, porque cuando usted mira los textos anteriores, se da cuenta que ellos habían llegado ya a su propia conclusión, o habían llegado a la conclusión de que Jesús no era el Mesías, no era el Mesías prometido, no era el Mesías que estaban esperando. Mas sin embargo, vienen en un tono de burla y le hacen esta pregunta. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Pero esta pregunta que hace este fariseo, así sea en un tono de burla, es la pregunta que la iglesia, no con tono de burla, sino con sinceridad, debe hacerse continuamente. ¿Cuándo será la venida del Señor? Él la hace en un tono de burla, reitero, pero es una pregunta que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que servimos al Señor, debemos hacernos diariamente, debemos hacernos continuamente. ¿Cuándo vendrá mi Señor? ¿Cuándo vendrá mi Salvador? Y además debemos preguntarnos también: ¿estoy preparado para recibirlo? Porque anhelamos que el Señor venga por su pueblo. Pero de igual manera uno debe preguntarse: ¿estoy preparado? Porque yo digo, Cristo viene. Anuncio, Cristo viene. Lo digo continuamente, la venida del Señor está cerca.
El Señor viene por su pueblo, viene a levantar su iglesia. Hay una iglesia que le está esperando con los brazos abiertos. Anhelamos el pronto regreso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y decimos continuamente: Cristo viene pronto, Cristo viene por su pueblo. Pero también uno debe preguntarse: ¿estoy preparado para recibir al Señor? Él viene y yo estoy preparado. Bendito sea el Señor. Mire que de este pasaje que hemos leído, este pasaje nos enseña algunas cosas muy importantes. Primero, nos enseña que Cristo viene por su pueblo. El Señor viene por nosotros. Del verso 20 al verso 24 que hemos leído, es la base para esta parte. Cristo viene por su pueblo. Pero mire que la venida del Señor, como dice en el verso 20, será sin advertencia. Preguntado por los fariseos, verso 20, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Aleluya. Mire que los fariseos o los judíos, ellos creían que la venida del Mesías, ellos esperaban a un Mesías conquistador. Ellos esperaban a un Mesías guerrero. Esperaban a un Mesías que viniera a derrocar a los romanos, que viniera a destruir a los romanos. Ellos esperaban a un Mesías que llegara a Palestina y formara una revolución, y a sangre y fuego y con todos los medios de violencia que fueran necesarios, pudieran sacar a los romanos, que consideraban como invasores de su tierra, porque de hecho en tiempo de nuestro amado Salvador Jesucristo, Palestina, que era el país de los judíos, estaba dominado por los romanos. Los romanos eran la potencia mundial de aquel entonces y habían conquistado mucho territorio. Y entre esos territorios conquistados estaba Palestina, que era el país de los judíos. Entonces ellos esperaban al Mesías, pero esperaban a un Mesías guerrero. Esperaban a un Mesías que, reitero, llegara a su tierra y derrocara a los romanos y estableciera su reino en ese lugar. Bendito sea el Señor. Entonces, mire que era la visión que ellos tenían. Ahora, cuando ellos oyen el mensaje de Cristo y ven lo que Él hacía, claro, dijeron, se desilusionaron y dijeron: este no es el Mesías que nosotros estamos esperando. De hecho, cuando uno mira la entrada triunfal, cuando Jesús entra a Jerusalén, que estaba siendo aclamado por todo el pueblo, que tiraban los mantos y decían: Hosanna el que viene en el nombre del Señor, muchos se desilusionaron, porque un conquistador, un hombre de guerra, no iba a entrar a la ciudad montado en un burrito, en un pollino. Ellos esperaban era un conquistador, un hombre que entrara, ojalá en un caballo de esos bien fuertes, agresivos, como entra un hombre de guerra. Entonces, cuando dicen: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, ya usted se imagina las multitudes esperando al Mesías que entrara en su caballo con su espada en la mano
y acabando con los soldados romanos que habían invadido su territorio. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Un Mesías violento. Un Mesías que entrara con su espada y conquistara otra vez la tierra. Pero qué sorpresa. Cuando se dan cuenta del grito de la gente: Hosanna el que viene en el nombre del Señor. Y me imagino todos saliendo. Ahora sí llegó el conquistador. Cuando no ven que entra con ese brío y con esa fuerza a Jerusalén, sino que se dan cuenta que viene un burrito ahí caminando bien despacio y entrando a la ciudad. Dijeron: no, pues qué Mesías. Y por eso surgen todas estas preguntas, alabado sea el Señor, que le hacen a él. Pero mire que Jesús fue claro y decía que su programa de gobierno, alabado sea el Señor, era un programa de gobierno totalmente diferente al que ellos pensaban. Él no venía a derrocar a los romanos, no venía con su espada a destruir. Él venía a gobernar primero en la vida de todo aquel que abriera su corazón y lo recibiera como ese Mesías prometido de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces miren que Él estableció su reino, alabado sea el Señor, y lo estableció de manera inmediata en el corazón de todos aquellos que creyeron en Él y lo recibieron. Alabado sea el Señor. Y ese reino Él lo sigue estableciendo. Y lo sigue estableciendo en el corazón de todo aquel que cree en Él y le recibe como su único y suficiente Salvador. Usted mira en el verso 21. Aleluya. Por eso Él dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, no vendrá como ustedes lo esperan, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios, les dijo el Señor, está entre vosotros. O sea, el reino ya está aquí. Ustedes están esperando el reino de Dios y el reino de Dios ya está entre ustedes. O sea, el Mesías que estaban esperando ya está aquí. El Mesías que estaban anhelando ya está aquí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Claro, el Mesías, reitero, que ellos esperaban era un Mesías violento. Pero el Mesías que llegó fue un Mesías pacífico. Un Mesías que vino a implantar su reino en el corazón de todos aquellos que creían en Él. Aleluya. Por eso usted mira, y usted lo ve aún en los mismos discípulos, aún hasta los discípulos del Señor. Muchos de ellos tenían la creencia de que el Mesías iba a venir de manera violenta. Y eso se reflejaba hasta en la vida de los discípulos. Ve, usted encuentra a un Pedro que no se bajaba su espada para nada. Porque él dijo, de hecho, cuando él le dice al Señor, cuando el Señor le dice a ellos que lo iban a negar y lo iban a dejar solo, Pedro le dice: Señor, si me toca morir, yo estoy dispuesto. Yo no lo voy a negar. Lo negarán estos otros, y señaló a sus compañeros. Pero yo, Pedro, no, Señor, yo no lo voy a negar. Si me toca dar mi vida, estoy dispuesto a hacerlo. Y dice que los otros dijeron lo mismo. Y usted ve que cuando el Señor le dice: Pedrito, usted me va a negar. No, Señor. Y cuando vinieron a capturar al Señor, usted ve que Pedro reacciona. O sea, Pedro estaba hablando en serio. Pedro dijo: aquí el asunto es que vayan a echarle mano al Señor. Y se formó aquí la grande. Y hasta cierto punto él estaba dispuesto, pero la mentalidad que tenían
era la misma de muchos judíos. Entonces, cuando vienen a tomar al Señor, usted ve que Él saca su espada y le quita la oreja a un soldado. Y Él dijo, ahora sí, aquí fue. Aquí fue, porque esta gente va a reaccionar de manera violenta y vamos a ver al Mesías actuando. Pero qué equivocado estaba, porque ahora encuentra al Mesías tomando el pedacito de oreja que le cayó al soldado, colocándosela y sanándolo. Y más bien reprendiéndolo y diciéndole, no, esa no es la manera. Usted ve que los discípulos del Señor eran agresivos. De hecho, cuando iban a pasar por Samaria y no les permitieron pasar, usted ve a los discípulos del Señor diciéndole, Señor, no tuvimos fe para orar por el muchachito aquel que estaba endemoniado allá atrás, que usted nos reprendió. Pero eso sí, denos la libertad y si quiere oramos para que descienda fuego del cielo y consuma a toda esta gente. Tenían su conflicto histórico también con los samaritanos y ahora dijeron, esta es la oportunidad. O sea, porque ellos dijeron, no, el Mesías en cualquier momento él va a mostrar su agresividad, por decirlo así. Era lo que esperaban muchos de ellos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Pero el Señor es claro. De hecho, usted se da cuenta que en una ocasión vinieron a buscar a Jesús para hacerlo rey. Después de ver los milagros y las cosas que Él hizo, dijeron, no, este es el líder que necesitamos. Un hombre como Él, que hace milagros y todas las cosas que suceden. Este es el hombre que necesitamos. Y cuando Jesús se dio cuenta que venían a buscarlo para hacerlo rey, o sea, no fue Él el que fue a buscar a la multitud y a decirle, hey, aquí estoy, me presento como el candidato para liberar a Palestina del control de los romanos. No, ellos vieron esas habilidades y esas cualidades en Jesús y dijeron, este es el Mesías que necesitamos. Y venían a apoderarse de Él para hacerlo rey. O sea, no era si quería ser rey, era que venían a buscarlo para que fuera su rey. Y vemos cómo el Señor se aleja de ellos. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Mire que ahora cuando el Señor les dice a ellos que el reino de Dios estaba entre ellos, Él no estaba negando tampoco las promesas de ese reino terrenal que se había prometido en el Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. No, todo lo contrario. Más bien Él estaba estableciendo a través de estas palabras que les dice que el reino visible estaba por venir, pero que en este momento el reino no era el reino que ellos estaban esperando. Era el reino que Él había venido a establecer en el corazón de todo aquel que creyera en Él. Alabado sea el Señor. Y por eso les enseña la oración del Padre Nuestro. Y en una de las peticiones del Padre Nuestro es: venga tu reino. Entonces el reino de Dios se va estableciendo en la tierra, en la vida de cada persona que abre su corazón y recibe a Jesús como su Señor y Salvador. El reino de Dios se está convirtiendo de una manera literal, real en la vida de esa persona. Aleluya, su nombre sea la gloria. Entonces el Señor le dice que vendrá sin advertencia, pero también les dice que vendrá de manera repentina. El verso 24, aleluya, dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será, alabado sea el nombre del Señor, la venida del Hijo del Hombre en su día. Qué bueno es el Señor. Mire que
El Señor les está diciendo con estas palabras, bendito sea su nombre para siempre, que las personas comprenderán, las personas entenderán, alabado sea el Señor, la venida del Señor. Así como uno se da cuenta cuando está lloviendo o hay esos relámpagos. A veces uno está ahí de pronto entretenido y cuando escucha siente uno la luz, el resplandor, en especial en la parte del campo. Usted ve ese resplandor y luego usted se acomoda porque viene un sonido fuerte. Sí, uy, un relámpago, y luego usted se acomoda porque luego el sonido. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor está diciendo también que las personas comprenderán la venida de Cristo, alabado sea el Señor, de una manera clara. ¿Y cuál será esa manera en la que la gente va a entender que el Señor vino? Precisamente el rapto de la iglesia. Usted dice, uy, allá hay un rayo. De hecho, en Mateo capítulo 24, aleluya, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, verso 27 y 28. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El relámpago nos habla del trueno, de lo que va a suceder inmediatamente. Pero también cuando usted ve un círculo de aves o ve una cantidad de aves de rapiña dando vuelta o rondando en cierto lugar, usted dice, ahí hay un cadáver. Ahí está el cuerpo de algún animal que falleció y se da cuenta que esas aves de rapiña están ahí. O sea, hay una evidencia. Usted dice, allá hay un cadáver. ¿Por qué hay un cadáver? Porque se está dando cuenta que aves de rapiña están rondando ese lugar. Entonces, mire que el rapto de la iglesia, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, va a ser esa evidencia visible que le va a anunciar al mundo que Cristo vino. Ahora la gente va a entender con claridad que Cristo vino. O sea, la venida del Señor no va a pasar en ese momento inadvertida, porque la gente va a decir Cristo vino, porque las evidencias van a ser claras. ¿Cuál es evidencia? Imagínense que el Señor viniera ya. Aquí quedarían todas las sillas vacías. Quedaría una cantidad de ropas aquí, porque no nos vamos a llevar estos sacos ni nos vamos a llevar esta ropa que tenemos, pero tampoco nos vamos a ir desnudos, porque vamos a ser vestidos de gloria y vamos a salir a recibir a nuestro amado Salvador. Entonces todo el que pase por el frente va a decir, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Van a llegar, van a encontrar un lugar vacío, alabado sea el Señor, porque usted y yo nos hemos ido con el Señor. Imagínese si el piloto del avión es un cristiano fiel a Dios, el copiloto también. Vino Cristo y salen y se van con él. ¿Qué pasa con ese avión, por favor? El conductor del bus que va para Cúcuta, va para cualquier otra parte del país, es un cristiano fiel, temeroso de Dios, y Cristo vino por su iglesia. Ese chofer se fue con el Señor. ¿Qué va a pasar con ese bus? Hermano, el día que Cristo venga por la iglesia, para usted y para mí será un día de gloria.
Pero para el que no conoce al Señor será un día de terror. Todo lo que va a suceder en el mundo, las noticias, los medios de comunicación anunciando los estragos y todas las cosas que han sucedido. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres que servían a Dios, que eran fieles a Dios, se fueron con Cristo y las consecuencias son terribles. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. A su nombre sea la gloria. Pero también este pasaje nos enseña cómo estará el mundo cuando Cristo regrese por su pueblo. Usted mira el verso 26 de Lucas 17, verso 26 y verso 28. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Cómo estará el mundo cuando Cristo regrese por su pueblo? Miren, la palabra nos enseña que el mundo estará entretenido en sus quehaceres. Que cuando Cristo venga, todo estará funcionando como funciona todos los días. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mire que la palabra de Dios nos enseña también que el periodo antes del regreso del Señor estará marcado por la incredulidad. Usted lee en Lucas el capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 8. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Bendito sea el Señor. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente con una genuina fe esperando el regreso del Señor? ¿Hallará gente con una genuina fe perseverando en las cosas de Dios? De hecho, usted mira que cuando el caso de Noé, la incredulidad de la gente fue terrible. Porque no se salvó una multitud, se salvaron solo 8 personas. Y Noé anunciando continuamente el juicio que venía sobre la tierra. Me imagino a la gente burlándose, riéndose de Noé. Este señor está loco. Eso de servir a Dios lo volvió loco. Estamos a miles de kilómetros del agua, del mar, y ese señor construyendo un arca. Eso era de loco. Sí, porque está bien cuando se construye un arca al lado del mar, cerca del río. Pero construirla a cientos y miles de kilómetros del mar, eso es una locura. ¿Y quién iba a creer el mensaje de Noé? Cientos y miles de personas escucharon la palabra por labios de Noé. Les habló del mensaje de Dios, pero no lo creyeron. Pedro dice en su carta: solo 8 personas se escaparon de ese juicio. Solo 8 personas de esa multitud pudo creerle. Pudo creer. ¿Cómo está su fe, hermano? Porque usa la parábola de esta viuda
que clama al juez pidiendo justicia y clama día y noche para que le hiciera justicia y le hace justicia. Alabado sea el Señor. Pero mire que luego Jesús dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, el periodo antes de la venida del Señor estará marcado por la incredulidad, hermanos. Incredulidad que está afectando a mucho pueblo de Dios. Incredulidad que está afectando a mucho cristiano, que con el paso del tiempo han ido perdiendo la fe, han ido perdiendo la confianza en Dios, han ido perdiendo la confianza en su palabra, su fe por todo lo que ven, por todo lo que oyen. Ha ido menguando, se ha ido deteriorando. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí es donde el Señor hace la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, porque el periodo antes de la venida del Señor, reitero, estará marcado por la incredulidad. En muchas personas no habrá una fe genuina. No habrá una fe verdadera, no habrá una fe auténtica. Uno debe preguntarse: ¿qué está pasando con mi vida con el paso del tiempo? ¿Qué está pasando con mi fe con el paso del tiempo? ¿Qué está pasando con mi relación con Dios con el paso del tiempo? El paso del tiempo, ¿qué está haciendo en su fe? ¿Qué está haciendo en su relación con Dios? ¿Su fe está creciendo con el paso del tiempo? ¿Su fe está robustecida con el paso del tiempo? ¿Su relación con Dios con el paso del tiempo crece más? Si usted analiza los años que lleva, usted dice: hombre, ¿cómo es mi fe? Llevo tantos años. ¿Qué ha pasado con mi fe? ¿Qué ha pasado con mi relación con Dios? ¿Ha crecido? ¿Está en avance? ¿Está aumentando? ¿Está menguando? Mi amor por las cosas de Dios, ¿qué está pasando? ¿Está creciendo mi amor por las cosas de Dios? ¿Está creciendo mi amor por la iglesia? ¿Mi amor por las almas? ¿Mi amor por ver el avance, el desarrollo de la obra de Dios? ¿Qué está pasando? Por eso el Señor pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Sabemos que el Señor está a las puertas, pero la pregunta es: ¿cómo está su fe? Bendito sea el Señor. Entonces, así estará el mundo cuando Cristo regrese. Estará marcado por la incredulidad. Usted se da cuenta hoy, hermanos. El mundo quiere sacar a Dios de todas partes. Vivimos en una sociedad que para ellos Dios no existe. Y quieren negar a Dios a como dé lugar. Lo quieren sacar de los colegios, lo quieren sacar de las escuelas, quieren sacar a Dios de las universidades. En todo lugar donde haya una evidencia de Dios, quieren borrarla, quieren sacar a Dios de todas partes. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Pero también, no solo el mundo estará caracterizado por la incredulidad, sino que el mundo también estará caracterizado por la apostasía. Bendito sea el Señor. Mire que el mundo, otro periodo que va a ser fuerte antes de la venida del Señor es la apostasía. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 24. Aleluya.
Mateo capítulo 24, verso 11 y verso 12. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, aleluya, capítulo 4, verso 3 y verso 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué dice? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces usted se da cuenta que el periodo antes de la venida del Señor estará marcado primero por la incredulidad, segundo estará marcado por la apostasía. Mucha gente apartará el oído de la verdad, apartará el oído de la sana doctrina y lo volverán a las fábulas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. O sea, cuando dice que habrán personas que no sufrirán, o sea, no van a tolerar la exigencia de Dios, los parámetros que Dios ha establecido en su palabra para que una persona vaya para el cielo. Alguien le va a decir: mire, si usted quiere ir para el cielo, tiene que dejar el pecado, tiene que apartarse de lo malo. Pero otro le va a decir: tranquilo, usted no tiene que dejar de ser pecador, usted puede seguir haciendo lo que quiera, usted puede seguir siendo un borracho, usted puede seguir siendo un mujeriego, usted puede seguir haciendo todo lo que quiera, que Dios es amor y en el cielo a usted se le espera. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y dice que muchos apartarán el oído de la verdad y lo volverán a la fábula. Hay gente que a medida que se acerque la venida del Señor, muchos ya no anhelarán la sana doctrina, no anhelarán una palabra que le hable al corazón, que corrija su falta, que corrija su error. No, eso no es necesario. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Pero todo eso sucederá como señal de que Cristo está a las puertas. Pero también habrán personas con una excesiva preocupación por las cosas mundanas de la vida diaria. Y por eso menciona que como en los días de Noé, la gente estaba ocupada, la gente estaba en sus corre-corre de todos los días, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Ve? Igual que en el tiempo de Lot pasaba lo mismo, la gente estaba entretenida en sus quehaceres, en sus compromisos, y no es que sea malo lo que ellos hacían. No era malo que comieran, no era malo que trabajaran, no era malo que vendieran, no era malo que estuvieran ocupados en sus quehaceres, en su diario vivir. Lo que está resaltando aquí es que ellos se habían preocupado, o estas cosas habían ocupado su vida, se habían convertido en el todo para ellos. No había otra cosa que llamara su atención sino lo que pasaba en su diario vivir. Estaban tan comprometidos, estaban siendo tan absorbidas por las cosas que estaban viviendo, que no prestaron atención al juicio que se avecinaba, que no prestaban atención
a la desgracia que se avecinaba sobre ellos. Por eso usted mira el verso 27, aleluya. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, cuando Cristo venga, todo el mundo va a estar igual, ocupados en sus quehaceres, en sus cosas de todos los días. Y muchos estarán pasando por alto la venida del Señor. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Que las cosas de esta vida no ocupen el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Que usted y yo podamos estar involucrados en todos nuestros compromisos diarios, pero que no nos olvidemos que Cristo viene pronto, que Cristo está a las puertas, que comamos, que hagamos todas nuestras labores, pero no nos olvidemos que el Señor viene por nosotros. Y para terminar, miremos, este pasaje también nos enseña los resultados de la venida de Cristo. En este pasaje encontramos que Cristo viene por su pueblo en primer lugar, en segundo lugar, cómo estará el mundo cuando Cristo regrese, y en tercer lugar nos muestra los resultados de la venida de Cristo. Está en el verso del verso 34 al verso 37 y nos enseña que uno de los resultados de la venida de Cristo es que habrá separación. El verso 29 dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lot vivía en Sodoma. Noé vivía en medio de su pueblo. Pero hubo separación antes de venir el juicio. Dios separó a Lot de Sodoma antes de que el juicio fuera derramado sobre Sodoma y Gomorra. Dios tomó a Noé y a su familia y los metió en el arca antes de que el diluvio inundara esa tierra. ¿Qué nos quiere decir? Que la separación de los justos prepara el camino para que se derramen los juicios de Dios sobre la tierra. La separación de los justos prepara el camino para que los juicios de Dios vengan sobre los incrédulos. Oye, si hay algo que ha guardado todavía esta tierra, somos nosotros. Si hay algo que conserva todavía esta humanidad, es el pueblo de Dios. Es la iglesia, son los hombres y mujeres que viven para Dios y que honran a Dios. Hay mucha gente que quisiera desaparecernos, pero no se imaginan que lo que está evitando que el juicio de Dios se derrame sobre esta tierra es precisamente el pueblo de Dios. Lo que estaba evitando que el juicio de Dios se derramara sobre Sodoma y Gomorra era la presencia de Lot y de su familia en ese lugar. Cuando los ángeles vienen a sacarlo y él todavía quiere como quedarse en ese lugar, le dice: salgan rápido, que no puedo derramar juicio sobre este lugar mientras ustedes estén aquí. Estaba mañado Lot ahí en su Sodoma y Gomorra. O sea, Dios había dicho juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero hay que sacar de ahí a los justos. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, ese es un resultado de la venida del Señor. Habrá separación, pero también habrá juicio. El verso 27 y verso 28 dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Mira, hermano, cuando la iglesia sea quitada de este mundo,
que niega al Señor, que niega a Cristo, que niega al Evangelio, que no recibe el Evangelio, entonces se le dará el pago a esta generación incrédula que no quiere reconocer a Dios. Si algo detiene los juicios de Dios sobre esta tierra, es la iglesia, hermanos. Es la iglesia la que impide que el juicio de Dios sea derramado sobre el mundo. Alguien me decía en una ocasión, hermano, esto es una bomba de tiempo. Estamos en una bomba de tiempo. Dijo, esto puede estallar y el mundo se puede desaparecer en cualquier momento. Le dije, mientras nosotros estemos aquí, no. No importa cuántas bombas atómicas hayan, pero mientras la iglesia esté aquí en la tierra, no nos vamos a desaparecer. Bendito sea el Señor. Leo estos textos y terminamos. Primera carta a los Tesalonicenses. Aleluya. Capítulo 4, verso 16 y verso 17 es un pasaje muy conocido por nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se fue la iglesia, nos fuimos, ya no vamos a estar aquí. Ya el Señor vino por nosotros y estamos, si fuera esta noche, nos vamos con el Señor. Los muertos en Cristo resucitan primero y usted y yo somos vestidos de gloria y salimos a recibir al Señor y nos vamos con Él. A su nombre sea la gloria. Pero luego, mire lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Verso 7 al verso 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es la iglesia, es el pueblo de Dios la que está impidiendo que los juicios de Dios se derramen sobre esta tierra. Pero un día la iglesia ya no estará. La iglesia habrá salido al encuentro de nuestro bendito Salvador, y hay de todos aquellos que negaron a Cristo y no recibieron el evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos, a usted y a mí a perseverar, a ser fieles, a mantener nuestra fe, a vivir para el Señor, porque Cristo está a las puertas. Vamos a estar de pie, por favor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros creemos que pronto vendrás por tu pueblo. Todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que pasa a nuestro alrededor, son señales contundentes de tu pronto regreso. Ayúdanos a ser fieles a esta hermosa congregación de la Concordia, Señor, a esta hermosa iglesia que te sigue y te sirve, Padre. Ayúdanos a ser fieles, a estar preparados,
a tener nuestras lámparas encendidas, llenas de aceite, Señor. Que no escasee la fe, que no mengue nuestra fe, nuestra confianza en ti. Es cierto que en este tiempo se ha multiplicado la maldad. Aún de aquellos que dicen conocerte y servirte, se convierten en un mal testimonio y mal ejemplo, Señor, para mucho pueblo que te sirve. Pero no permitas que nuestro testimonio y nuestra fe se debilite. Que nuestra confianza en ti cada día sea fuerte. Que crezca nuestra fe, oh Dios. Que nuestra fe sea una fe genuina, verdadera. Ayúdanos. Que podamos estar listos, preparados. Porque en cualquier momento sonará la trompeta, Señor. Y queremos irnos contigo, Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Cristo viene por nosotros. Aleluya. Cristo viene. Aleluya.